Oramos. Dios, gracias por este día que nos regalas. Dios, gracias porque estamos con salud. Dios, porque nos has dado la oportunidad de estar aquí reunidos en familia, Dios, como tu iglesia, Padre. Padre, hoy, como siempre, Dios, y en este momento, te necesitamos, Padre. Necesitamos que nos hables. Que lo que vayamos a hablar hoy, que lo que yo vaya a compartir, la palabra que tú ya me diste, Padre, realmente pueda caer en buena tierra, Padre. Que los corazones míos y de mis hermanos acá puedan estar listos para escuchar esta palabra, Padre. Y que hoy, de este lugar, podamos salir diferentes, Dios. Que hoy de este lugar podamos salir retados por medio de tu palabra, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios. Gracias por estar acá, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy creo que todos nosotros, al final, creo que todos nosotros en algún momento hemos pasado por situaciones de crisis. Hemos pasado por, o tal vez estemos pasando situaciones de crisis en este momento. Situaciones difíciles, situaciones complicadas. Voy a contar una historia. Hace un tiempo atrás un amigo me dijo que tuvo un día fatal. De esos que tal vez uno no quiere. Él llegaba y me contaba, me levanté, estábamos desayunando con mi esposa. Entonces me dice, y tuve un problema con mi esposa, nos enojamos. Yo salí para mi trabajo y salí enojada con mi esposa. En el trabajo llegué y en el trabajo fue un día fatal. Fue fatal, en el trabajo fue fatal. Él iba de vuelta para la casa, este amigo, y resulta que chocó. Chocó contra otro carro. Y ahí estuvieron un buen rato. Y él vacilando, me decía, Alvin, es que lo único que me faltó durante ese día era que pasara un perro y me orinara. Que levantara la patilla y me orinara ahí mientras yo estaba esperando el tráfico. ¿Verdad? Y días como estos, tal vez muchos, nosotros podemos llegar a tener. Días difíciles, días complicados, crisis que tal vez se alargan durante mucho tiempo. Momentos en que tal vez no esperábamos, ¿verdad? Las crisis dicen que no avisan nunca para llegar, ¿verdad? Hoy estamos bien y un pronto recibimos una llamada, un pronto pasa algo y nos cambió totalmente nuestra perspectiva, nos cambió los planes, nos cambió lo que teníamos pensado, ¿verdad? Y esto no solo a nosotros nos pasa, ¿verdad? Y es una de las cosas que tenemos que ver, no solo a nosotros nos pasa, ¿verdad? A veces pensamos, ¿por qué solo a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué solo a mí me está pasando esto ahora? Yo veo a todo el mundo y lo veo bien, ¿por qué solo a mí? Pero no. Y vamos a ver hoy un ejemplo de la Biblia de alguien que realmente estaba pasando por una crisis bastante complicada, por un tiempo bastante difícil, un tiempo que él mismo no esperaba. Pero vamos a ver cómo él logra atravesar esa crisis. Y por eso a esta enseñanza le he puesto como título, Confiando en medio de la crisis, confiando en medio de los problemas, confiando en esos momentos difíciles. Y les voy a pedir que me acompañen al Salmo 3. Busquemos la palabra en el Salmo 3. Dice así, oh Jehová, cuando se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí,
no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este es un salmo hermoso, es escrito por David. Este es uno de los 14 salmos que nos habla de episodios vividos por David, de la vida de David. Este es un episodio que él estaba viviendo, que era complicado de vivir. Si ustedes ven ahí, cuando empiezan títulos del versículo 3, el capítulo 3 dice, Salmo de David cuando huía delante de Absalón, su hijo. Ese era el momento en que David estaba huyendo. No sé cuántos pudieron escuchar ayer la dosis diaria de Dios que Arturo nos mandó por el chat. Él hablaba de David, él hablaba de un salmo también. Y nos decía que David estaba acostumbrado a ganar. David era un hombre de guerra. David era un hombre que siempre estuvo acostumbrado a ir adelante. Era un hombre fuerte, un hombre guerrero, y siempre ganaba las batallas. David estaba acostumbrado a ganar las batallas. Pero cuando yo leo los primeros versículos de este salmo, yo no veo a ese David fuerte y acostumbrado a ganar. Estaba pasando una situación bastante complicada y con su hijo. Si quiere, para ver un poco más el contexto, les voy a leer en 2 Samuel 15. Si quieren no lo busquen, va a aparecer en pantalla. 2 Samuel 15, del 1 al 15. Del 1 al 15 dice. Esto es lo que estaba viviendo David en ese momento. Aconteció después de esto que Absalón era el hijo de David, se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira tus palabras, son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ven en paz, y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros para todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras
Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad y filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos, y todo lo que nuestro señor el rey decida. Esto era lo que estaba pasando David en ese momento. Su hijo, Absalón, se había ganado al pueblo y había puesto en contra al pueblo, en contra de David. Esa era la situación, y no solo lo había puesto en contra, sino que estaban dispuestos a perseguirlo y a matarlo. Su propio hijo estaba dispuesto a perseguirlo y a matarlo. A David, el que estaba acostumbrado a ganar, el que estaba acostumbrado a las guerras. Pero aquí vemos a David huyendo. Esto fue, como les decía, esto fue escrito en el mismo momento que David estaba pasando. Este salmo, David lo escribió en el momento que estaba pasando. Estaba afligido a causa de la desobediencia y la rebelión de su hijo. Los que tenemos hijos, no puedo imaginar esta escena, cómo nos sentiríamos nosotros. ¿Verdad? Era una situación extrema la que David estaba viviendo. David había vivido, como les decía, muchas cosas difíciles y muchas cosas complicadas, pero esta situación era una situación extrema que David estaba viviendo. Estaba en peligro. Lo querían matar. Pero ¿saben qué es lo más complicado? Los que los había traicionado era de quien normalmente nosotros más esperamos. Porque el que lo había traicionado era su hijo y eran sus súbditos, los que trabajaban para él. No sé si alguno de nosotros aquí alguna vez ha pasado una situación o está pasando una situación así. Pero lo que hoy vamos a ver cuál fue la estrategia de David ante esta situación y cómo él salió victorioso de esta situación. Que ya vimos el contexto donde es difícil, es traicionado por su hijo, por sus súbditos, a los que él le traía, por su pueblo, que tanto le había dado, está traicionado, lo están siguiendo para matarlo, él tiene que huir. Y más en Samuel, en 2 Samuel, pues si leemos un poco más, vemos que él dice que él huye al monte, que anda descalzo, que anda tapado la cabeza. Está huyendo David. Esa es la situación de David en ese momento. Pero él nos da una estrategia en este canto, porque esto es una oración y es un canto, este salmo. Y vamos a ver la estrategia. Yo pude ver 4 cosas que hace David en esos momentos difíciles. La primera que él hace es reconocer la situación que está pasando. Él reconoce la situación. Eso lo vemos en los versículos 1 y 2, donde dice: oh Jehová, en cuanto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Él reconoce los peligros que lo estaban rodeando. Reconoce la situación que está pasando. Y saben, es algo que nosotros también tenemos que aprender.
a reconocer las situaciones que estamos pasando. Muchas veces nos acostumbramos y vivimos en el pura vida de nosotros los ticos. ¿Cómo estás, pura vida? ¿Verdad? Y no reconocemos realmente la situación difíciles que estamos pasando. Es más, a veces negamos las situaciones tratando de espiritualizando las situaciones difíciles. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria, contestamos muchas veces. Pero es porque no queremos reconocer. Y quiero hacer como he hecho mucho énfasis en esto, pero David estaba acostumbrado a la guerra. David estaba acostumbrado a muchas cosas. Esas situaciones de que lo estaban siguiendo, que lo querían matar, él estaba acostumbrado. Pero aún así, en esa costumbre, él reconoce su situación. David nunca, en lo que podemos leer acá, lo que podemos leer en Samuel, segunda de Samuel, David nunca niega la situación que está pasando. Él nunca la niega. Yo puedo leer o puedo interpretar que David tenía miedo. David tenía temor en esos 2 versículos. Y hasta puedo, si leemos a profundidad, el verso 2 dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, el pueblo, la gente que estaba alrededor, se estaban esforzando para hacerlo a él dudar de su Dios. ¿Cuántos muchas veces nos hacen dudar a nosotros de esa manera? ¿Cuántas veces nos escuchamos decir, pero usted no es cristiano, que está pasando esa situación? Vea, a David se lo dicen. Muchos, él dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. O sea, lo querían hacer dudar de su salvación, lo querían hacer dudar de su Dios. En otras palabras, estaban chismeando y le estaban diciendo en la cara, ¿y su Dios? Usted no tiene, ni con Dios lo va a salvar de esta. Esa es la realidad que David estaba viviendo. Pero David la reconoce. Él sabe en qué momento está pasando. Él sabe lo que está pasando. Él reconoce eso, reconoce que lo están persiguiendo. Reconoce que está en peligro. Y reconoce que lo están queriendo hacer dudar. Y algo importante aquí, el reconocer no nos hace débiles. El reconocer no nos hace creer ese tipo de cosas. El reconocer es darnos cuenta que ellos están mintiendo. Pero nos fortalece. Y vamos a ver en los siguientes versículos que más bien podemos ver cómo David se fortalece y cómo David sale de esa situación complicada. Entonces, el punto número 1, esta estrategia que David utiliza para salir en los momentos de crisis, es reconocer que estamos en medio de una crisis. Reconocer que estamos pasando por algo difícil. No dejarlo pasar por nada más. ¿Verdad? Como vemos, y nada más para aclaración, ahí vemos la palabra Selah entre los versículos. Esto lo que significa es pausa. Y también, como les decía, esto era un canto. Esto se cantaba y era un canto. Posiblemente también era un término musical. Era como una seña para los músicos de que tenían que hacer algo en ese momento. ¿Verdad? Entonces, el punto número 1 es reconocer la situación. Reconocer que estoy en peligro. Reconocer
que tal vez estoy en crisis. Y esto es sumamente importante. Como saben, Chio, mi esposa es psicóloga y atiende muchas personas. Y ella lo que me dice es, Dios puede empezar a cambiar a las personas que llegan, porque ella obviamente no separa la psicología de Dios, sino que más bien la une. Ella me dice, lo primero que tiene que hacer es reconocer a la persona que está en crisis, que está en un problema, y a partir de ahí se puede trabajar. Si no se reconoce, no hay forma de trabajarlo, no hay forma de curarlo. Bueno, entonces ese es el punto. El punto número 2, que podemos ver en los versículos 3 y 4, dice así: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. David reconoció que está en crisis, pero el punto número 2 es que él clama a Dios, que él va y busca a Dios en medio de esa situación. ¿Qué puedo ver aquí de David? ¿O qué podemos ver? David nos muestra una dependencia de Dios, totalmente. Reconoce en qué dónde está, pero inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Va y clama a Dios, le ora a Dios. Y vean lo interesante, el versículo anterior nos dice que los enemigos estaban tratando de hacer lo que él dudara de Dios. ¿Y qué es lo que él hace? En lugar de creer eso, él va y lo busca y le clama. ¿Saben por qué? Porque David sabía que en Dios era donde estaba su seguridad. Él sabía que Dios, en todas las batallas que él había tenido, le había dado el triunfo. Lo había. Entonces él no cree lo que le dicen, sino más bien él recuerda, ora y recuerda las promesas que Dios le había dado. Y lo hace, como les digo, David estaba acostumbrado a la guerra. Y aquí usa una alegoría de guerra, porque le dice, eres escudo alrededor de mí. El escudo era un arma de guerra. El escudo protege, el escudo nos protege de los enemigos, o los protegía en ese momento. ¿Verdad? Ya que el otro día vimos cuando estudiamos las armas espirituales, hablábamos del escudo, y hablábamos que el escudo en aquel tiempo no es el que conocemos ahora de estos superhéroes, ¿verdad? Sino era un escudo que protegía todo el cuerpo. Era fuerte, era pesado y nos protegía. Y había que hacer esa alegoría, porque él sabía que Dios es nuestro protector. Dios es el que nos protege en los momentos complicados. Él nos protege de los ataques. ¿Y sabe qué da el escudo? Da confianza y da seguridad. Y eso era lo que eso es lo que David recordaba. Él le clama y le dice, tú eres mi escudo. Lo que le está diciendo él, confío, con usted tengo confianza y con usted tengo seguridad. Porque así Dios nos protege. En medio de esos momentos difíciles, porque no perdamos de vista el momento que David estaba viviendo. Estaba en peligro, lo querían matar, si su propio hijo lo quería matar. Y en ese momento difícil, él ora y recuerda que Dios es nuestro escudo, Dios es el que nos protege. Y después dice, el que levanta mi cabeza. Tal vez lo leemos y tal vez no significa mucho para nosotros. Pero esta es una expresión hermosísima y tiene un gran significado.
En aquellos tiempos, en los tiempos de David, esto era un gesto de honor, esto era un gesto de amor. Esto cuando alguien estaba en juicio y eran liberados o eran declarados no culpables, lo que llegaban y le hacían era, le levantaban la cabeza a esa persona. Le levantaban la cabeza. Cuando le decían, usted es libre, o usted, perdón, o, bueno, no decían perdón, pero lo culpamos mal. ¿Saben por qué? Eso era un gesto de recuperar la honra. Eso era un gesto de amor. Imagínense en un juicio o en algo que usted no es culpable, le hacen el juicio y llegan y le dicen y le levantaron la cabeza. A esto es lo que se estaba refiriendo David acá cuando dice, con mi voz clamé, no, dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es lo que Dios hace con nosotros. Y estos versículos, Él nos dice que Dios nos protege y nos regresa la honra que muchos nos han querido quitar. Eso es lo que nos está diciendo esta hermosa oración, estas dos oraciones. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío, nos protege. Y muchos son los que y mi gloria y el que levanta mi cabeza. Nos da esa honra, nos regresa esa honra, nos recupera de ese momento. Porque vuelvo a la misma situación, ¿cómo podía sentirse David en ese momento? Pero él le dice, usted es el que me levanta, usted es el que levanta mi cabeza en momentos difíciles. ¿Qué puedo ver acá también? Dios siempre escucha nuestro clamor. Dios siempre escucha nuestro clamor. Cuando llegamos de corazón. Y en momentos de crisis es cuando muchas veces más buscamos de Dios. En los momentos difíciles. Pero ese clamor Dios lo escucha. Y Él responde a ese clamor conforme a su perfecto propósito. Que esto es importante. Y muchas veces, o algunas veces, el propósito de Dios no es lo que nosotros queremos. Pero Él siempre nos responde de acuerdo a su perfecto propósito. Muchas veces dice, pero es que no me responde. No, sí te respondió. Pero no es tu propósito, sino es el propósito de Dios. Porque Él escucha nuestro clamor. David, a pesar de los peligros que él tenía, a pesar de la situación que está teniendo, él corre y busca a Dios. Como les decía al principio, no sé si usted está pasando por una crisis ahorita. No sé si usted está pasando por momentos complicados. No sé si usted ya reconoció esa situación. Pero es momento de correr a Dios y de clamar a Dios. Porque Él siempre va a escuchar nuestro clamor. Él corre a quien le pueda ayudar, a quien lo protege. Él puso su plena confianza, convicción en Dios. Él tenía una esperanza inquebrantable en Dios. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos que tener en Dios. En esos momentos duros, en esos momentos complicados, en esos momentos difíciles,
tenemos que clamar a Dios, buscarlo de corazón y recordar que Él va a ser escudo de nosotros, que nos protege y además es el que nos levanta la cabeza, nos devuelve la honra en momentos difíciles, en momentos cuando los otros nos han abandonado o en momentos cuando nos han hecho creer que Dios no está con nosotros. Entonces el punto número 2 de esta estrategia que utiliza David es clamar a Dios, buscar a Dios, orar a Dios de corazón. Pero vean lo interesante. Leamos los versículos 5 y 6 que nos dan la tercera estrategia o el siguiente paso. Nos dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millones de gente que pusiera sitio contra mí. David claramente nos dice que se acostó, que se durmió y que se despertó. Cuando yo leía esto, yo decía, ¿cómo pudo dormir en medio de esa situación? En medio de saber que me están persiguiendo para matarme, en medio de saber que es mi hijo el que me ha traicionado. Dice, yo me acosté, me dormí y me desperté. Su hijo lo estaba buscando para matarlo. Lo estaban persiguiendo. Y David duerme. ¿Sabe qué pensaba? Y a veces nosotros no dormimos pensando en la final en qué va a pasar en la novela el día siguiente. O nos quita el sueño, o un partido de fútbol. Y aquí David está durmiendo en medio de que lo quieren matar. Pero ¿saben por qué? Porque David sabía en quién había creído él. David sabía a quién le había orado. David sabía a quién le había clamado. David conocía a Dios y lo había conocido de una manera única, donde en situaciones igual de complicadas Dios le había dado la victoria. David muchas veces oraba y le decía, Dios, ¿atacamos o no atacamos? Y Dios le decía el momento, la hora exacta para atacar, y le daba la victoria. Eso lo recordaba David en esos momentos. ¿Cuántas batallas Dios no lo había sacado? Y es la confianza que David tenía y lo hacía dormir tranquilo. Aquí nos dice que David durmió, descansó antes de orar. No. David reconoció, David oró, clamó y luego pudo descansar. Pudo descansar. Porque él sabía a quién le había orado. Él sabía que lo podía llevar a la victoria como lo había llevado a la victoria en muchísimas otras batallas. Él podía decir con toda autoridad, sé que Jehová me sustentaba, Jehová me ha sustentado. En otras palabras, Jehová me ha sacado de cosas difíciles, Jehová me ha dado la victoria. Y yo sé a quién le oré, porque voy a estar preocupado. Aunque muchos me dijeron que ni Dios me iba a salvar, yo oré y confío en Dios. Yo sé quién es. Y David sabía que como lo había hecho muchísimas veces, Dios peleaba por él. Y Dios le daba la victoria. Y que esto no iba a ser la excepción.
Y a como Dios peleaba por David, Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por sus oraciones. Dios pelea por esa crisis que está pasando. Ustedes no están solos, ni yo estoy solo. Es Dios peleando por nosotros. Y a mí esto, cuando lo leía, cuando lo preparaba, me impresionaba la fe, la confianza que podía tener David. En medio de ese momento, decía que descansó. Decía que se pudo acostar y dormir, porque había clamado a Dios. Y vea lo que dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Él estaba seguro. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo es nuestra fe? David, recordemos, él le dicen, la gente lo quiere hacer, la gente le dice, pero es que ni Dios lo va a salvar a usted de esta. Eso es lo que la gente le estaba diciendo a David. David ora y dice, aunque no voy a temer, aunque 10 millones de personas, 10 millares de gente acampe contra mí, no temeré. Vean la fe de David. Entonces el tercero es descansar en Dios. Primero, reconocer la situación que estoy pasando. Dos, clamar a Dios. Clamar a Dios. Y tercero es descansar en Dios. ¿Cuántos de nosotros descansamos en Dios realmente cuando estamos teniendo problemas? Y ese es un reto que hoy tenemos nosotros. ¿Cuántos podemos tener esa fe que tuvo David? Vuelvo y repito, no perdamos de vista el momento que estaba pasando David. Y en ese medio de esa crisis, en medio de ese momento difícil, en ese momento complicado, David ora, David clama, pero David confía en Dios. Y tiene esa fe y lo hace descansar. Tanto que puede dormir. Así tenemos que ser nosotros, en medio de esas crisis. Y el punto número 4 está en los versículos 7 y 8. Y dice así: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué cosas podemos ver acá? ¿O cuál es el cuarto punto? Es recordar que la victoria es de Dios, no es de nosotros. La victoria es de Dios. Nosotros no podemos hacerlo. Es Él el que lo hace. Y David acá lo reconoce. La victoria es completamente de obra de Dios. Si fueran nosotros, si fuera por nuestras fuerzas, no se puede. Y yo creo y pienso que es por esto que David puede descansar, que David se puede sentir tranquilo, porque no depende de nosotros. Depende de nosotros el orar, depende de nosotros el tener fe, depende de nosotros
ese clamor con el que lo hacemos. Pero la victoria no depende de nosotros. La victoria depende de Dios totalmente. Y la victoria es de Dios en los momentos difíciles. Me impresiona que David tiene en mente su pueblo también, acá, a la gente que lo estaba traicionando. Vea lo que dice. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación sea de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. David está pidiendo bendición sobre los que lo abandonaron, sobre los que le gritaban que ni Dios lo iba a poder salvar de eso. Y David se acuerda de su pueblo. David ora por ellos. Y aquí donde dice, levántate. Creo que no se lo pasé a Marco. Está en Números 10:35. Números 10:35. Este levántate que está usando aquí David es el mismo levántate, la misma palabra que se utilizaba en ese momento, que utilizó Moisés en ese momento. Números 10:35 dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Es la misma expresión, es lo mismo que David está utilizando ahí, donde dice en el 7, levántate, Jehová, sálvame Dios mío. Es la misma expresión que Moisés utilizaba cuando se movía el arca y decía, levántate Jehová y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y aquí podemos ver que está pidiendo una acción de Dios, una acción decisiva de Dios. Y es una acción de Dios, no es una acción de David. Porque recordemos, la victoria no es de nosotros. La victoria es de Dios. David reconoce que él está con el más grande. Y si está con el más grande, si estamos con el más grande, ¿quién es contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? David basa su confianza en esos últimos 2 versículos, en dos verdades. Uno, la salvación es de Jehová, porque Él es el que tiene el poder de salvarnos, por muy grande que sea el peligro, o por muy grande lo que está pasando, Él es el que tiene el poder de salvarnos. Él es el que tenía el poder para salvarlo a David en medio de ese momento que él estaba pasando. Y la otra verdad es tu bendición sea sobre tu pueblo. No solo tiene poder para salvarnos a nosotros, sino también para asegurarnos sus gracias y sus bendiciones.
Qué increíble ver cómo David en esta oración, en este canto, pasa de inseguridad, pasa de tener temor a tener una confianza y una seguridad absoluta en la esperanza de la obra de Dios. Esto es algo que a mí, cuando lo preparaba, me impresionó mucho. Me impresionó demasiado. David pasa de tener miedo, porque en los primeros versículos podemos ver que él tenía miedo, de que lo estaban siguiendo, que lo estaban matando, de que la gente estaba diciendo cosas en contra de él. Y termina con estos versículos totalmente de confianza y seguridad absoluta en la esperanza de la obra de Dios. Y para mí esa es la estrategia que nosotros ocupamos hacer cuando estamos en medio de las crisis. Esos 4 pasos, aquí David nos los enseña, hermosos. Tenemos que reconocer la situación. No nos engañemos. No digamos estamos bien cuando no estamos bien. Reconozcamos la situación. Y con esto no quiero decir que andemos ahí siendo el pobreciticos y que siempre estamos mal o algo por el estilo. No estoy diciendo eso. Pero sí reconozcamos la situación. Y delante de nuestro Dios principalmente. No es que yo voy a andar ahí contándole a todo el mundo qué estoy pasando. No estoy diciendo eso. Quiero que me entiendan. Quiero que entiendan, que me entiendan la idea de que no es eso. Y no es aparentar ahí ay, pobrecito, yo estoy pasando esto y ayuda. No. Pero sí que nosotros nos demos cuenta. Porque como les decía, para poder cambiar, para poder accionarnos, tenemos que darnos cuenta de la situación que estamos pasando. Y a veces nos acostumbramos más bien a esta situación. Vivimos en una zona de confort donde nos acostumbramos a esa situación. Es más, y se los digo así, nos acostumbramos a la crisis. Nos acostumbramos a vivir en la crisis. Hasta tal vez llega el momento en que normalizamos la crisis y la hacemos parte de nuestra vida. Y cuando ya la normalizamos nos cuesta todavía más reconocerla. Entonces, esa estrategia de David en estos tiempos fue reconocer la situación. Después de que sabemos la situación que estamos pasando, la reconocemos, nos toca clamar a Dios, orar a Dios. Porque con nuestras fuerzas no podemos. No podemos con nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces hemos luchado con nuestras fuerzas y dejamos como última opción el buscar a Dios? A mí me ha pasado. Tal vez estoy en un momento, en un problema, en una situación complicada y trato de solucionarlo yo por todo lado. Y más bien me hundo más. En lugar de salir me hundo más. Pero el punto número 2 es clamar a Dios, orar a Dios. En esos, clamar a Dios. Recordar las veces que Dios nos ha sacado, las veces que Dios nos ha respondido. En Él está nuestra confianza, pero tenemos que clamar, tenemos que buscarlo. Y aquí podríamos hablar de cómo lo estamos buscando. Solo para que me saque de este problema, esta torta, o lo estoy buscando de corazón. Aquí podemos ver que estos versículos David lo busca de corazón.
se siente cuando usted lo lee, se ve cuando usted lee que David lo está haciendo de corazón, David lo está buscando, está clamando de corazón. Y luego de que David clama, después de que nosotros oramos, tenemos que descansar y confiar en Dios. Wow, esta es la parte más difícil. O para mí una de las más difíciles. Es como entregar todo. Ya oramos y es nuestra confianza en que Dios va a hacer lo correcto. Él siempre hace lo correcto. Que Él nos va a contestar de acuerdo a su perfecta voluntad, de acuerdo a su perfecta gracia. Esa es complicado. Y a mí, y lo repito porque me impresionó que hizo David después de clamar, descansó, hasta durmió. Tuvo la paz suficiente para acostarse a dormir en ese momento. Él descansó en Dios. ¿Descansamos nosotros en Dios en momentos así? O nos ponemos, o nos complicamos más, o nos ponemos más activos, más bien. Pero son momentos como esos que nos llevan a confiar en Dios, a que nuestra fe crezca. Y por último, el cuarto punto es recordar que es Dios el de la victoria, no somos nosotros. No somos nosotros. No juguemos de cargas, porque en situaciones así no somos nosotros. La victoria es de Dios. Y es lo que tenemos que recordar. La victoria es de Dios. Yo no sé si usted está pasando algún momento difícil, si está pasando por una crisis, si está pasando por algo complicado en este momento. Pero yo le pregunto, ¿usted ya oró? ¿Ya le clamó a Dios por esa situación? ¿O usted ya está confiando en Dios? Pero como les decía al principio, todos pasamos por momentos complicados, todos pasamos por momentos difíciles. Pero la Biblia es tan hermosa que nos dice, nos da soluciones a todas las cosas. Nos da manuales de cómo pasar las cosas. Y este es un manual de cómo pasar momentos de crisis. Y yo quiero que nos tomemos un minuto, unos minutos, ahí donde usted está, para que le podamos orar a Dios. Como yo le decía, no sé si usted está pasando un momento, en este momento, crisis. No sé si usted vino aquí teniendo un día complicado. Pero clamémosle a Dios. Reconozcamos primero el momento que estamos pasando. Reconozcamos la situación. Clamemos a Dios. Que podamos salir de este lugar hoy confiando en Dios. Por esa situación difícil. Yo no sé cuál es, pero Dios sí sabe cuál es. Y es tiempo para que usted ore. Y es tiempo para que usted clame por esa situación. Que usted se la entregue a Dios. Entréguesela. No luche más.
No luche más sola, no luche más solito, no luche más. Entréguele esa situación a nuestro Dios, al único que la puede levantar, al único que puede respondernos, al que es escudo, como decía David, porque nos protege y nos sentimos seguros delante de Él, al que levanta nuestra cabeza para darnos honra. Clámele a Dios, dígale: Dios, ya no puedo más, te entrego este problema, te entrego este problema con mi hijo, te entrego esta situación con mi pareja, te entrego esta situación, ya no puedo más. Dios está ahí escuchando tu clamor. Entrégasela así como David, él le entregó la situación a Dios. David lo estaban persiguiendo, lo querían matar, y el principal era su hijo. Y David, en medio de eso, clamó a Dios. Así que es el momento en que usted se lo entregue, esa situación, y le clame a Dios. Recuerde que el que lucha por nosotros es Dios. Él es el que va delante de nosotros y Él es el que lucha, como lo hizo con David. Él lucha con nosotros, por nosotros, y la victoria es de Él. Dios, gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque sabemos que tú estás acá, Dios. Gracias porque usted nos escucha, Padre. Dios, te amamos y creemos en ti, Dios. Creemos que tú eres nuestro escudo, que nos protege, que nos da confianza en medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones complicadas. Solo tú nos puedes ayudar, Padre. Oramos, Dios, que nos ayudes en medio de las circunstancias, que nos ayudes en medio de los momentos complicados, en medio de esta situación que estoy pasando, en medio de esta situación. Dios, ayúdame, ya no puedo más. Te lo entrego a ti, Padre. Y gracias por recordarme. Y gracias porque sé que usted es el que lucha por mí. Dios, gracias porque puedo descansar. Gracias porque puedo tener la fe suficiente de que usted me ha escuchado, que usted pelea por mí y que usted nos da una respuesta de acuerdo a tu perfecta voluntad, Padre. Dios, gracias por la vida de cada uno de los muchachas que están hoy acá, Dios. Dios, bendícelas, Dios. En cada una de las situaciones complicadas, en cada uno de esos momentos de crisis, Dios. Tal vez alguien te haya estado diciendo que no vale, que Dios no está contigo. Pero hoy Dios te recuerda que está contigo y que Él lucha por usted. Padre, gracias, Dios. Trae confianza, trae fe y trae paz a los corazones de cada uno de nosotros, Padre. En medio
de la crisis, en medio de los problemas. Y recordamos que la victoria es tuya. Y es victoria porque no depende de nosotros. Por eso es que sabemos que vamos a salir victoriosos, Padre. Gracias por este hermoso tiempo, Padre. Gracias porque nos amas, nos cuidas y nos proteges, Padre. Te pido que nos ayudes y que podamos regresar con bien a nuestra casa, Padre. Y que regresemos y podamos dormir, descansar, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Todo esto te lo pedimos en tu hermoso nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Se nos fue hoy el tiempo de diezmo y ofrendas. Entonces cuando vamos saliendo, ahí va a estar los encargados y puede usted depositar ahí los diezmos y las ofrendas. Buenas noches.